fundamentos del uso de plasma de convaleciente y del suero equine hiperinmune, cuál es la experiencia clínica que se ha reportado hasta el momento, quién ha reportado experiencia clínica de estas dos modalidades, en algunos estudios clínicos, solamente algunos, ya hay varios estudios, y los beneficios de una o de otra estrategia. Vamos a contextualizar dónde estamos parados hoy, hasta hace aproximadamente 15 minutos que actualicé esta data. Los casos globales de pandemia por el SARS-CoV-2, de personas contagiadas por SARS-CoV-2, oscilan alrededor de los 30 millones, casi 31 millones de casos globales, de los cuales casi 22 millones y media de personas se han recuperado y cerca de 1 millón de personas han fallecido. En Venezuela, hasta el día de ayer, las autoridades reportaban que hay un aproximado de 64.258 casos, alrededor de 64.200 casos, más o menos. ¿Qué tenemos hasta el momento? Por los momentos, ¿cuáles son? ¿Dónde estamos parados con las opciones terapéuticas para el SARS-CoV-2? Tenemos que se están administrando, o desde el inicio de esta enfermedad, como ya seguramente han venido repasando de otras conferencias que me antecedieron, la mayoría de las opciones de tratamiento atacan directamente la replicación del virus, y otros otros se comportan como tratamientos adyuvantes relacionados con otras complicaciones que se han observado, que se han aprendido de esta infección. Los tratamientos antivirales, hasta el momento el que ha reportado los mejores o los mayores beneficios ha sido el Remdesivir, entre otros antivirales, cuyo mecanismo de acción es inhibir la replicación viral, con la desventaja que para que su mecanismo de acción sea posible, el virus se tiene que estar replicando dentro de la célula huésped. Dentro de los tratamientos coadyuvantes, la evolución de las primeras personas que mostraron esta infección, demostró que la respuesta inmunológica frente a esta infección provocaba dos escenarios muy importantes. Una respuesta inflamatoria severa, ¿ok?, que inducía además la activación de proteínas de la coagulación, provocando lo que se denominó como un estado inmunotrombótico, por lo que dentro de los tratamientos adyuvantes también se plantea en este momento el uso de anticoagulantes en pacientes seleccionados, en los pacientes que lo requieren, y el uso de fármacos inmunomoduladores, sobre todo para reducir la producción de proteínas proinflamatorias liberadas por las células inmunológicas llamadas citoquinas, entre otras drogas que se han probado más como medidas desesperadas. Escuchamos de antiparasitarios, por ejemplo, algunos antibióticos que han demostrado en otros virus, en otras infecciones virales, tener algún rol, sobre todo en la replicación o en disminuir la entrada del virus a la célula huésped. ¿Cuál es el escenario ideal? Y lo que todos están esperando es la vacuna. Hasta el momento, hasta la actualidad, hay más de 300 proyectos, de los cuales por lo menos 8 proyectos están en fase 2 de 3 y 6 están en fase 3 de investigación clínica, es decir, 3 se han usado ya en seres humanos, ¿ok? De las cuales una de ellas tuvo una parada temporal hace poco tiempo y fue una noticia muy importante porque esta enfermedad ha favorecido la producción en forma rápida, sin ningún precedente, activó las alarmas para la producción de vacunas, como ninguna otra enfermedad lo había hecho. Y realmente en una situación de enfermedad, la vacuna tiene un rol preventivo. Las vacunas no tienen cabida en el tratamiento de una población que ya tiene manifestaciones clínicas. Entonces el mejor escenario es el escenario preventivo, pero en el paciente que ya tiene la enfermedad, ¿qué hacemos? Entonces hoy vamos a hablar un poco de algunas estrategias que se pueden hacer en estos pacientes que ya están pasando la enfermedad. Vamos a recordar muy rápidamente qué es el sistema inmune y qué es la inmunidad. Recordemos que el sistema inmune es el conjunto de tejidos, células y sustancias producidas por estas células que nos defienden de agentes externos, incluso agentes internos, como en el caso de
los factores que atacan a células tumorales, por ejemplo. Y son este conjunto de reacciones que tratan de mantenernos sanos. En términos generales, pues el sistema inmune es ese gran órgano que está distribuido en todo nuestro cuerpo que se encarga de protegernos, de reconocer, de identificar, reconocer y atacar agentes que puedan resultar nocivos para nosotros. Y entre las células que son esos soldados que permanentemente están vigilantes, tenemos a los linfocitos, ¿ok? Los linfocitos responden a las infecciones de dos maneras. Por decirlo de alguna manera un poco coloquial, bien sea defensa cuerpo a cuerpo, como lo harían los linfocitos T citotóxicos, o fabricando balas, armas dirigidas con cierto grado de especificidad, otras muy específicas, llamadas inmunoglobulinas o lo que todos conocemos como anticuerpos. Una proporción de nuestra inmunidad con la que nacemos está siempre vigilante, como ustedes bien saben, para reconocer esa sustancia extraña que en inmunología lo llamaremos antígeno, para reconocerlo, identificarlo, atacarlo, pero a su vez desensamblarlo y mostrar partes de él a estas otras células, linfocitos, para que empiecen su trabajo de producción de anticuerpos. Entonces, es la base de la inmunidad, de la función del sistema inmune, es el reconocimiento antigénico. La inmunidad, como yo les decía, nacemos con inmunidad, que es la inmunidad innata, pero también la vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo. Una vez que nacemos, tenemos y nos vamos poniendo en contacto con esas sustancias externas, vamos poniéndonos en contacto con estos antígenos, vamos desarrollando la inmunidad adquirida. Esta la podemos adquirir de dos maneras. Como ustedes bien recuerdan, la podemos adquirir cuando nos ponemos en contacto directamente con el germen, que sería la inmunidad, y desarrollamos defensas contra ese germen, que sería la inmunidad activa natural. Por ejemplo, las personas que se infectan o se contagian con el coronavirus están desarrollando su inmunidad natural, o bien podemos procesar partes de ese virus en un laboratorio y convertirlos en una vacuna y estimular igualmente al sistema inmune, pero con proteínas bien seleccionadas de ese virus o de ese germen. Porque no todos los anticuerpos que produce el sistema inmune contra un germen determinado tienen funciones de atacarlo, terminan cumpliendo funciones de ataque. Entonces ahí ya empezamos a recordar un poco el término de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Y otra manera de adquirir inmunidad es la forma pasiva, es decir, el organismo no fabrica sus propios anticuerpos, sino como que de alguna manera los toma prestados. Lo puede hacer naturalmente, por ejemplo, lo que se llama a través del mecanismo vertical, que es cuando la mujer embarazada le transmite o le transfiere inmunoglobulinas al feto, que lo van a defender en los primeros meses de las primeras infecciones más frecuentes, algunas infecciones frecuentes, y los transmitidos, algunas inmunoglobulinas que se transmiten durante la lactancia. ¿Ok? Esa es una forma de la madre prestarle anticuerpos a ese niño mientras va madurando su sistema inmunológico. Y la otra manera de tomar anticuerpos prestados es la inmunidad pasiva artificial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien sea adquirir anticuerpos, que esencialmente es adquirir anticuerpos de una persona que ya sufrió la infección, o adquirir anticuerpos a través de la fabricación de anticuerpos altamente purificados y muy específicos dirigidos contra determinadas áreas del germen en el que nos estemos enfocando. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de inmunidad? Que es inmediata. La inmunidad activa tiene que desarrollarse. La inmunidad pasiva es inmediata. ¿Cuál es la desventaja? La duración es muy corta, porque la persona no está desarrollando sus propios anticuerpos. Está utilizando anticuerpos prestados que tienen un tiempo de vida útil. Entonces, cuando este tiempo de vida útil cesa, estos anticuerpos caen y la persona se puede decir que si no tuvo tiempo de desarrollar su inmunidad, quedó nuevamente desprotegida frente a la enfermedad. Esta inmunidad pasiva es la base de la inmunoterapia de la que vamos a hablar hoy.
Y nos vamos a enfocar esencialmente en no en la inmunidad inducida, sino en la inmunidad transferida, en la inmunidad prestada. Dos grandes fuentes de este tipo de inmunoglobulinas o anticuerpos producidos por las células inmunológicas. Una es, recordemos rápidamente que los anticuerpos son proteínas, son una familia de proteínas muy amplias que se encuentran, que las producen las células inmunes y se encuentran en la sangre o ancladas, bien solubles, es decir, diluidas en la sangre o ancladas a la membrana de las células inmunológicas, especialmente de los linfocitos B. Entonces, estas proteínas que están flotando, que están allí en la sangre, las podemos atrapar al tomar sangre, al tomar plasma de la persona que sufrió la infección y podemos transferírsela a una persona enferma, que debe reunir determinadas características. Otra manera de obtener anticuerpos es administrar las proteínas del virus en animales, proteínas altamente antigénicas, es decir, proteínas que son capaces de inducir una respuesta inmune. En los animales no los infectamos, transferimos las proteínas que queremos que generen esos anticuerpos y esos anticuerpos que se van a generar dependiendo del animal en mayor o menor cantidad. Cuando hablemos de anticuerpos, para referirnos a cantidad, vamos a decir títulos. Entonces, cuando estos animales, dependiendo por supuesto de su volumen plasmático, es decir, de su cantidad de sangre y agua en la que está disuelta en esas células de la sangre, vamos a tener una mayor o menor producción de anticuerpos. Estos anticuerpos se pueden obtener, purificarse, que van a ser bien específicos, purificarse contra una sola proteína y les vamos a llamar monoclonales. O puedo obtener anticuerpos contra diversas proteínas del mismo germen, en este caso del mismo virus, y le vamos a llamar policlonales. La ventaja de esta forma de inmunidad es su inmediatez. La desventaja es su duración en el tiempo, como ya les había comentado. Este es el fundamento de la terapéutica o el tratamiento o el uso de plasma de convalecientes o de anticuerpos en suero de animales para el tratamiento de enfermedades, como en este caso nos referimos hoy a la enfermedad por SARS-CoV-2. Vamos a recordar rápidamente que nuestra sangre está compuesta por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, por plaquetas que están suspendidas, que están nadando en un líquido que es casi 90% agua. Más o menos de nuestro volumen sanguíneo, el 55% es plasma. Es ese líquido amarillento donde no solo hay inmunoglobulinas, esta es agua con proteínas, con albúmina, con inmunoglobulina, con sales, ¿ok? Y con otras sustancias que están allí. Por lo que la transfusión de plasma además tiene otros beneficios adicionales que vamos a mencionar más adelante. En relación al SARS-CoV-2, ¿cómo es la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2 y qué es lo que se está buscando, qué es lo que estamos buscando nosotros cuando utilizamos plasma o cuando se desarrollan estos sueros que vamos a ver a qué se refieren hiperinmunes? Esencialmente, ya yo les decía que la base de la inmunidad es el reconocimiento antigénico y que todo lo que entra en nuestro cuerpo es extraño y se vamos a llamar antígeno. Los virus tienen múltiples proteínas en su estructura y todas ellas son cada una un antígeno diferente. Nuestro sistema inmunológico va a reaccionar contra cada una de ellas. Algunos anticuerpos van a servir para erradicar el virus, para evitar su replicación, para evitar que él pase a la célula huésped o para interferir con sus mecanismos de evasión del sistema inmunológico. Otras proteínas, otras inmunoglobulinas van a desarrollarse contra estas proteínas, pero no van a cumplir ninguna función. Entonces ahora yo tengo anticuerpos que son capaces de neutralizar al virus y anticuerpos que no son capaces de neutralizar al virus. Cuando se desarrollan estas metodologías, una de las cosas que hay que hacer es identificar cuál región del virus es inmunogénica. Inmunogénica, es decir, que va a ser capaz de despertar al sistema inmune y que va a ser específica de este germen en particular, pero además me va a otorgar el beneficio de neutralizar de alguna manera el virus. Entonces ahora estamos hablando de que el sistema inmune debe tener una respuesta de
Una respuesta inmune que además debe ser específica y además debe ser neutralizante. Se ha identificado que la proteína de superficie, la proteína de la espiga, esa proteína de la coronita, que es la que le permite al virus anclarse a la célula huésped y penetrarla y entrar a ella, tiene la mayor proporción de áreas de antígenos que van a evitar la entrada del virus a la célula huésped. La mayor atención se ha puesto al desarrollo de anticuerpos neutralizantes sobre una porción de esta proteína que se llama el dominio de unión. Ya vamos a ver de qué se trata. En general, cuando el virus, que acá aparece una estrellita, entra a nuestro cuerpo y el sistema, estas células que vimos anteriormente, la reconocen como extraña, reconocen esa porción antigénica y desarrollan anticuerpos. En el caso de las inmunoglobulinas o proteínas dirigidas a esas espigas, van a evitar la entrada del virus a la célula. ¿Qué pasa con ello? Que este virus requiere, como todos los virus, requieren a la célula huésped para poder replicarse. Si el virus no puede entrar, sencillamente queda neutralizado, porque el resto del sistema inmune, las otras células, van a atacar lo que queda del virus, lo van a digerir, lo van a atacar por diferentes mecanismos, desde la fagocitosis, desde la producción de citoquinas tóxicas, etcétera, porque el virus queda fuera de la célula y además no se puede replicar. Entonces estos son anticuerpos neutralizantes. Recordemos que dentro de los anticuerpos inmunoglobulinas tenemos varios isotipos, 5 grandes isotipos, esencialmente, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, que son las primeras que aparecen ante un cuadro de contacto con un germen, y la inmunoglobulina G, que es la que nos va a dejar con memoria inmunológica. Entre la y otras, la inmunoglobulina D y la E, y recordar que la G, pues además tiene otros subtipos de inmunoglobulina. Si nosotros imagináramos el SARS-CoV con sus anticuerpos neutralizantes fijados, sería algo como esa imagen que acabo de abrir. No sé si hay algún delay, algún retraso, pero acabo de abrir una imagen donde se ve el virus cubierto en su superficie con anticuerpos que dificultarían su entrada a la célula huésped. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos, los fundamentos fisiológicos en relación al uso de estas alternativas de tratamiento, como el uso de plasma de personas que han sufrido la enfermedad o de anticuerpos obtenidos de procesamiento en animales? El fundamento es el sistema inmunológico, la capacidad de las personas que han enfermado de desarrollar anticuerpos. Ya sabemos, todas las personas, la mayoría de las personas se ha observado que tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Todos los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos contra la mayoría de los gérmenes, salvo que tengan un estado de inmunocompromiso. Sin embargo, algunos reportes han planteado que algunas personas, y por eso digo casi todos, tenemos la capacidad de desarrollar anticuerpos, que un porcentaje pequeño de personas han tardado mucho en desarrollar inmunidad, es decir, producir anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Entonces, bajo la premisa de que la gran mayoría de las personas son capaces de producir anticuerpos, sobre esta premisa, más o menos a partir del día 4 o 5 de la enfermedad, se han identificado la presencia de anticuerpos, es que se plantea el uso de plasma de convalecientes. Entonces, en una persona que ha sufrido la enfermedad o ha sufrido el contagio, ha presentado el contagio o ha sufrido la enfermedad por COVID-19, que desarrolla anticuerpos, ¿okay? En buena ley desarrolló anticuerpos, pues la idea, el fundamento de esto es obtener esos anticuerpos y transferirlos a una persona enferma, a una persona que tiene más dificultades para desarrollar estos anticuerpos y que lo suponemos porque su estado clínico es peor, o lo sabemos porque son personas que son conocidas inmunodeficientes, pacientes con cáncer, pacientes que están bajo tratamiento con quimioterapia, etcétera, por ejemplo. Esencialmente es un procedimiento completamente inocuo para el donante después en una persona que haya sufrido la enfermedad y se haya recuperado y esté por lo menos 14 días sin síntomas, se puede hacer un procedimiento de extracción de plasma
si se hace por el procedimiento llamado aféresis, que no es más que separar la sangre del donante, quedarnos con el plasma y retornar la sangre diluida en otras soluciones al donante. Suena muy engorroso, pero realmente es un procedimiento que los bancos de sangre hacen cada día, ¿ok? Y por múltiples indicaciones. Otra manera es de una donación de sangre total, que es la forma menos ideal de hacerlo. De una donación de sangre total, pues sencillamente fraccionar, centrifugar la bolsa de sangre, obtener el plasma sobrenadante y administrar esa fracción de plasma. ¿Cuál es la desventaja? El volumen. El volumen sería menos de 200 mililitros por una donación normal, más o menos 150 mililitros. Pero con una plasmaféresis pues podemos obtener mucho más volumen. ¿Qué sería lo ideal también? Que titulemos, es decir, midamos la concentración de anticuerpos en ese plasma. Y luego de identificar varios factores, uno, que ese plasma sea compatible desde el punto de vista sanguíneo, es decir, del sistema ABO de los glóbulos rojos, sea compatible y que no tenga ninguna infección con certeza de las identificadas en los bancos de sangre, que el donante tenga más de 14 días sin síntomas y con una prueba negativa de reacción en cadena de la polimerasa para COVID, entonces se considera que el plasma es seguro para la transfusión en un receptor. Aquí les muestro una fotografía, una persona, una donante de plasma. El equipo que ustedes ven a la izquierda de la donante es el equipo de aféresis. El equipo de aféresis esencialmente es una máquina que por una vía va extrayendo el plasma, extrayendo la sangre, separa la sangre por centrifugación y por algunos otros procedimientos un poco más engorrosos y más específicos que la centrifugación, disculpen, por otros mecanismos, más engorrosos que una centrifugación simple, y retorna los glóbulos rojos y se queda con el plasma, obteniendo, más o menos se pueden cosechar, así le decimos cuando hacemos plasmaféresis, la cantidad de plasma que obtenemos le llamamos cosecha. Podemos cosechar de unos 400 a unos 500 mililitros y a veces más, ¿ok? ¿Cuáles serían las condiciones de un donante de plasma ideal? Debe tener las mismas características de un donante de sangre convencional, es decir, un adulto de 18 a 60 años, que sea admisible para donación de sangre, es decir, que no tenga antecedentes de tener hepatitis, que no esté infectado en el momento por ningún tipo no tenga ningún proceso infeccioso, que no haya sufrido, no sea persona de riesgo para enfermedades transmisibles por la donación, pero además que sea un paciente que se esté recuperando, tenga por lo menos más de 14 días asintomático de la enfermedad COVID-19. No que esté en el día 14, sino que tenga por lo menos 14 días asintomático. Eso nos da un rango más o menos de 4 semanas desde el inicio de los síntomas. Adicionalmente, que tenga su determinación viral negativa por la prueba de reacción en cadena de la polimerasa y que tenga inmunoglobulinas demostrables en su sangre. Se prefiere que sean caballeros, que no sean mujeres, y si son mujeres, que sean nulíparas, y no, es decir, no hayan tenido hijos, no hayan estado embarazadas, no hayan abortado, y que no hayan recibido donaciones previas. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cuál es la evidencia que ha apoyado el uso de plasma? Primero que nada, existen antecedentes. Los antecedentes del uso de plasma de convalecientes se empezaron a usar en el año 1900, al inicio del siglo XIX, con la gripe española, ¿ok? Entre el año 1918 y 1919 comenzaron los primeros reportes de uso de plasma, ¿ok? Y en el último siglo XXI hemos visto que varios coronavirus que dan síntomas respiratorios han emergido. Y en relación a los beta coronavirus, por lo menos en el caso de SARS, el SARS-CoV, el primo hermano del SARS-CoV-2, y el virus del Oriente Medio, el MERS, en estos dos infecciones, pues se realizó este procedimiento con resultados variables y resultados que se pueden reportar como exitosos. El primer reporte que nosotros vimos en la literatura, aun cuando habían otras experiencias que fueron reportadas a posteriori,
fue hecha en un hospital en China, salió en la revista JAMA. Este grupo acá, que ellos hicieron el procedimiento en 5 pacientes críticamente enfermos que estaban en unidades de cuidados intensivos, y su objetivo primario fue determinar si la transfusión de plasma convaleciente podía beneficiar a estos pacientes, que ya estaban con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ya eran pacientes que estaban en muy malas condiciones. Ellos tomaron en cuenta, ellos evaluaron su mejoría clínica en función de determinados parámetros. Uno de ellos fue marcadores de función respiratoria, otros marcadores de enfermedad grave, scores score pronósticos para sepsis, y si podían o no desconectarlos de la ventilación mecánica. En estos casos, en este caso en particular, ellos a los donantes a los donantes de plasma, en ellos identificaron la concentración o títulos de inmunoglobulina y usaron plasma convaleciente con títulos mayores de 1 en 1000, entre día 10 y 22, ¿ok? La experiencia con SARS y MERS planteó que el plasma convaleciente era más útil en los pacientes si se utilizaba antes del día 14. Entonces, en base a esta premisa, ellos empiezan la transfusión de plasma alrededor del día 10, ¿ok? ¿Cuáles parámetros tomaron ellos a evaluar para decir si el plasma o la administración de plasma tenía algún beneficio en estos pacientes? Fue esencialmente la temperatura, un score de pronóstico, de mal pronóstico o evolución en pacientes sépticos, llamado el score SOFA, la función ventilatoria expresada en la relación de oxígeno arterial que obtenían estos pacientes en relación a la cantidad de oxígeno que respiraban, y la carga viral. ¿Qué fue lo que ellos observaron? Ellos encontraron, y ellos acá, cada línea representa un paciente, cada línea de color representa un paciente, que desde el día de la transfusión, que desde el día de la transfusión, por ejemplo, en relación a la relación de presión arterial de oxígeno y el oxígeno otorgado, la fracción inspirada, que debe ser mayor a 300 y que estos pacientes todos las tenían menor a 300, pues esencialmente elevaron en un tiempo, en un rango variable, ese parámetro. En relación al score de mal pronóstico, los que tenían alto puntaje, redujo una reducción en los puntajes de mal pronóstico y hubo mejora en la temperatura corporal. Ahora, ellos concluyen que en esta serie preliminar de casos que no son controlados, es decir, 5 pacientes sin un grupo control para hacer la comparación, la administración de plasma, pues, que tenía anticuerpos neutralizantes, ellos lo evidenciaron antes, fue seguida por una mejora en el estado clínico. Sin embargo, en este trabajo en particular no hubo un grupo control, fue un grupo de trabajo muy pequeño, y debido a el estado en el que estaban los pacientes, pues tan avanzada su enfermedad, fue una medida, si se quiere, adicional, una medida desesperada, a lo que ya el paciente, cabe acotar que estos pacientes además tenían otros tratamientos. Entonces, ¿qué los mejoró? Cuando no hacemos estudios controlados, nos queda la duda, ¿qué mejoró al paciente? ¿Realmente fue el plasma o fue alguna otra de las medidas que estaban tomando para ellos? Luego de esta primera serie de casos aparecieron otros grupos muy pequeños, una serie de 6 pacientes con los resultados similares, todos pacientes con otras líneas de tratamiento. Un grupo de China también reportó uno con 10 pacientes, en donde ellos encontraron que 7 de 10 pacientes pudieron ser desconectados de la ventilación mecánica, pero tampoco tuvieron un grupo control. Entonces no podíamos establecer, eso se podía establecer en esos casos que fuese el plasma lo que hubiese mejorado a estos pacientes. Vemos que a medida que va pasando el tiempo, los grupos de estudio van creciendo. Por ejemplo, en es reportado en 25 pacientes ingresados con COVID-19 de moderado a severo. Más de la mitad de ellos ya tenía un estado respiratorio muy comprometido, y ellos recibieron el plasma de convaleciente 10 días en promedio después del inicio de sus síntomas, pero el segundo día desde el ingreso. Ellos empezaron de manera más temprana. El objetivo principal de ellos fue evaluar la seguridad del uso de plasma en estos pacientes, y como un objetivo secundario ver cómo era su estado clínico al día 14 de la transfusión.
su objetivo primario, que fue demostrar seguridad, fue alcanzado. Ellos no observaron eventos adversos como resultados de la transfusión, salvo en un solo paciente, pero de 25, un paciente que hizo un rash, una reacción alérgica tipo urticariforme, en el momento en el que estaba recibiendo el plasma y se le podía atribuir al uso del plasma. Ese fue el efecto adverso más importante. El punto secundario, que fue la mejoría clínica al día 14, ellos encontraron, y se los traigo por acá, fíjense que en el día 14, ellos encuentran el día 14, en el corte del día 14, aquí se cuentan más o menos 11 pacientes fueron egresados, seguido de la administración, o días después de la administración de plasma en un tiempo variable. Ahora, ellos no hacen un análisis cuántos de estos pacientes estaban solo con cánula nasal, con oxígenos a bajo flujo, cuántos estaban ventilados, o sea, porque su punto de estudio, en este caso, no fue los desenlaces clínicos, o tal vez sí lo hicieron y no encontraron diferencias significativas y no lo terminaron de desarrollar. Pero fíjense lo que les voy a señalar en este cuadrito que estoy mostrando acá, fue que ellos no midieron los anticuerpos, la concentración de anticuerpos como hizo el grupo de China. Ellos sencillamente administraron plasma de personas que se habían recuperado sin conocer el título de anticuerpos e hicieron el título de anticuerpos en una muestra después de haberlo administrado. Entonces, fíjense que de los donantes de plasma de estos pacientes, algunos tenían títulos altos, la barra completa significa un título más alto, algunos los títulos de anticuerpos los anticuerpos neutralizantes no fueron identificados, como en el caso 4, y el paciente igualmente fue egresado. Por ejemplo, en otros, los títulos de anticuerpos fueron muy bajos, más bajos que lo que se ha evaluado son útiles en este tipo de abordaje. Entonces, tal vez por eso ellos se quedan con esta parte del estudio, con la evaluación de seguridad, más que con la evaluación de eficacia. Luego vemos otros estudios, ya grupos más grandes, como ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, reunió 115 pacientes. Este estudio sí fue realizado con 74 controles. Sus objetivos primarios fue evaluar la mortalidad y la estancia hospitalaria, ¿ok? Y sus objetivos secundarios, si estos pacientes llegaron a requerir intubación y la seguridad del uso de plasma. La mayoría de estos pacientes tenían menos de 7 días de inicio de síntomas, tenían una saturación baja, menos de 93%, pero ninguno tenía un soporte mecánico para ventilarse. O sea, ninguno estaba en ventilación mecánica, ni siquiera ni en ventilación mecánica, ni con dispositivos de alto flujo. ¿Qué fue lo que ellos observaron? Ellos observaron que en relación a todas las causas de mortalidad, hubo una reducción en relación al grupo control. Fíjense que la mortalidad en las personas que recibieron plasma fue 14.8%, mientras que en el grupo control fue 24.3%. Y esto fue estadísticamente significativo porque vemos que la no fue estadísticamente significativo, disculpen. Lo que fue estadísticamente significativo fueron los resultados en cuanto a estancia hospitalaria, que vemos que más o menos el promedio de días fue 6,25 días para los pacientes que recibieron plasma y el doble para los que no recibieron plasma. Cabe destacar que los que no recibieron plasma recibieron la misma terapia en función de medicamentos que el grupo que recibió plasma. El grupo que recibió plasma tuvo un aditivo, un adicional, que fue el uso de plasma, pero recibieron los mismos retrovirales, y el tratamiento fue esencialmente similar. Y si nos fijamos en cuántos requirieron intubación, vemos que del grupo que recibió plasma, solamente más o menos un 7% requirió intubación versus un 20% del grupo control, lo cual también fue estadísticamente significativo, que lo podemos ver acá con una P de 0.006. Entonces, ellos concluyen que la terapia con plasma de convalecientes mejoró sustancialmente la supervivencia de estos pacientes y redujo el periodo de hospitalización y la necesidad de intubación en pacientes en COVID-19 en comparación con el grupo control. Más recientemente vemos vemos este estudio, que es un estudio multicéntrico, retrospectivo. Ya vemos grupos más grandes. Este es un análisis
de un grupo de varios centros hospitalarios en los Estados Unidos. Incluyeron más de 1.900 centros, pero solo calificaron para el estudio 1.808, 62% o 66% de unidades de cuidados intensivos. Ellos incluyeron 35.322 pacientes que habían recibido por lo menos una transfusión de plasma. ¿Ok? Que encontraron cuál fue su objetivo de evaluación, la mortalidad a los 7 días y a los 30 días. En relación, esta mortalidad en relación al tiempo de administración del plasma, si fue antes del tercer día, del inicio de los síntomas, no de la hospitalización, o si fue después del cuarto día del inicio de los síntomas. Y si hubo relación con el título de anticuerpos neutralizantes de inmunoglobulina G. ¿Qué encontraron ellos? Aquí les voy a señalar algo importante, y es que fíjense que ellos señalan la mortalidad cruda. Ellos no ajustan la mortalidad, y esto es importante señalarlo, según los comórbidos que hayan tenido estos pacientes. Eso es se puede decir que es un sesgo en la investigación bien importante, ¿no? Vamos a ver que en el grupo de edad, según el grupo de edad, la mortalidad a 7 días, pues como ustedes pueden ver, las personas mayores de 60 años en adelante, pues tuvieron las tasas de mortalidad más elevadas, igual a los 30 días, ¿ok? Y cuando nos referimos a la mortalidad en relación al momento del inicio de plasma, vamos a ver que los que recibieron el plasma convaleciente antes del tercer día o menos, la mortalidad fue del 8%, 8.7%, en relación a casi 12% de los que lo recibieron después del cuarto día. Y vemos que esta diferencia fue estadísticamente significativa y se replica al día 30. Al día 30, los que recibieron el plasma antes del día 3, del día 3 hacia abajo, fue 21% la mortalidad en relación de 26.7% los que lo recibieron en más tiempo. Cuando ellos comparan en relación a la concentración de inmunoglobulina, si estaba baja, media o alta, ellos hacen una diferenciación en cuanto al cutoff, en cuanto a la concentración de inmunoglobulina que está establecida en el trabajo, en cuanto era el título. Ellos plantean que la mortalidad en relación a haber recibido plasma con concentraciones más altas de inmunoglobulina fue 8%, en comparación a los que recibieron plasma con inmunoglobulina con menor concentración de anticuerpos. Lo mismo, esto lo podemos ver acá más gráficamente, solo lo tomé el día 7, vemos que la mortalidad ajustada al día 7 en relación a la concentración de anticuerpos, de títulos de anticuerpos específicos en el plasma, fue en términos generales, en grandes rasgos, fue menor y estadísticamente significativo en relación a los que tenían títulos más bajos, recibieron plasmas con títulos más bajos. Y si nos vamos a si fue antes o después del día 14, vemos que los que recibieron estos altos títulos, además, en forma más temprana, hubo una diferencia en la mortalidad, incluso en los que tuvieron alto título, plasma con alto título, pero lo recibieron después, más tardíamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta enfermedad? ¿Qué es lo que estamos viendo con el comportamiento en relación al uso de plasma de convalecientes? Que mientras más temprano se use y mejor sea el título de anticuerpos, esto es mucho menor. No está claro todavía cuánto es el volumen a usar, no se ha establecido esto, no se ha estandarizado ni el volumen ni la frecuencia, ¿ok? Y el título de anticuerpos se ha planteado según si se mide por inmunoabsorbancia por ELISA, que sea por lo menos mayor de 1 en 640 o mayor de 1 en 600, y si se mide por otras técnicas más sofisticadas, o si solo se toma el anticuerpo específico contra el receptor, el receptor del espiga, que sea por lo menos de 1 en 40. Este estudio, que ya es el mismo estudio, pero que viene haciendo un seguimiento, ya ellos van por 60.000 pacientes, por cierto, ellos evaluaron la seguridad. La seguridad tal vez sea lo primero que se debe evaluar cuando administramos una droga experimental. La seguridad y después la efectividad. Ellos evaluaron su reporte de efectos adversos con la administración de plasma, y si ustedes ven de un número de 5.000 personas que recibieron plasma, dentro de las primeras horas hubo 36 reportes de efectos adversos. ¿Ok?
Ahora, ¿cuántos estuvieron verdaderamente relacionados al uso de plasma? 25 en 5.000, de los cuales estos son efectos adversos graves. 4 de ellos fallecieron, que esto es un efecto adverso muy bajo, 0.08% de 5.000 personas. El otro efecto que vieron fue la sobrecarga de volumen, ¿ok? Es decir, de 7 reportados, realmente 7 fueron por esa sobrecarga de volumen, fue por plasma. Y lo otro fue la injuria pulmonar aguda, que es tal vez la razón por la que se debe ser muy selectivo con la selección del donante, que no hayan otros anticuerpos desarrollados contra población, y por eso se prefiere que sean mujeres que no hayan tenido hijos. Fíjense que sí, de 11 casos reportados, los 11 se asociaron a la transfusión. ¿Y cuál es el problema de la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión? Que en el contexto de un paciente que ya tiene un problema respiratorio, pues esto puede empeorar su condición, incrementar su mortalidad. Y lo otro fueron las reacciones alérgicas. Entonces, si nosotros nos vamos a estos resultados en cuanto a efectos adversos graves, podemos decir que la transfusión de plasma convaleciente es una estrategia segura. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el mensaje antes de continuar con el plasma hiperinmune, con el suero hiperinmune, que realmente hay muy poquita evidencia que mostrar? Realmente el mensaje final es que en relación al plasma, esto es un tratamiento experimental. Se requieren trabajos bien elaborados, comparativos de pacientes que reciban plasma versus pacientes controles, para nosotros poder definir, evaluar la seguridad, establecer verdaderamente la importancia y el papel que juegan estos anticuerpos transferidos, prestarle inmunidad a un paciente que está críticamente enfermo. En relación al suero hiperinmune, ¿por qué mencionamos el suero hiperinmune hoy? Hace unas semanas atrás escuchamos unos anuncios donde decía que una de las cosas que desarrollaba Venezuela era anticuerpos en suero de caballo. Entonces a uno se le pone así el corazón como pequeñito porque, bueno, si no consigues ni suero contra picadura de culebra, ¿de dónde van a sacar este suero, no? Contra picadura escorpiónica, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde van a desarrollar esto? Les comento, no hay de plasma convaleciente, conseguí 168 estudios, aproximadamente, de los cuales, bueno, si eliminamos cartas y reportes cortos, realmente son más de 100 trabajos que se han publicado hasta la fecha. Si hablamos de suero hiperinmune, son 5 que no son trabajos de investigación, solo uno es un protocolo y los demás son diseños experimentales. Pero vamos a hablar de en qué consiste, de qué va el suero hiperinmune, o el suero equino hiperinmune. Así como nosotros, los seres humanos, desarrollamos anticuerpos cuando nos vacunan y desarrollamos anticuerpos específicos contra ese germen, pues así mismo los animales tienen esta capacidad. En el caso de este proyecto, de esto, es lo que se realiza, el fundamento es inmunizar a los caballos con una proteína recombinante, es una proteína muy específica, la proteína específica contra el sitio de unión del SARS-CoV-2. Se inmunizan los caballos, es decir, se les administran dosis recurrentes de estas proteínas y ellos van a desarrollar anticuerpos específicos. Una vez que ellos desarrollan estos anticuerpos, se extrae la sangre, se les hace el mismo procedimiento, se les extrae, para obtener plasma se les extrae la sangre, se les hace una plasmaféresis, pero ya a la sangre, se obtiene la sangre, se separa del plasma, y de ese plasma que en el caballo, sí, lo vamos a dejar eliminar las proteínas de la coagulación y entonces se va a llamar suero, vamos a obtener las inmunoglobulinas con alto grado de especificidad y por eso se llaman hiperinmunes, ¿ok? Y las vamos a procesar, ¿ok? Las vamos a procesar por unos métodos bien engorrosos, van a ser purificadas. ¿Para qué? Para quitarle todas las proteínas que puedan provenir del animal, para quitar todas las partes de la inmunoglobulina que no nos interesan, sino solamente la parte de la inmunoglobulina que va a reconocer al sitio específico en el antígeno, en el virus. Esta alta purificación
plantean estas personas que experimentan con que hacen estos trabajos de investigación, plantean que el suero es más seguro de lo que nosotros estamos acostumbrados. Todos pensamos, cuando hablan de suero hiperinmune, en reacciones de hipersensibilidad debido a las proteínas, otras proteínas presentes en ese suero. Aparentemente, estas son anticuerpos con un alto grado de pureza. Esos anticuerpos son bien específicos contra el virus y en este momento los antecedentes al único trabajo que se ha desarrollado al respecto son relacionados con la preparación, la obtención de las primeras inmunoglobulinas, de las porciones específicas, sobre todo en el primer coronavirus, en el SARS-CoV, que como ustedes pueden ver data de 2005, y el siguiente, otro estudio fue publicado en el 2007, donde fue utilizado, el primer estudio nos mostraba cómo los caballos fueron inmunizados y obtuvieron anticuerpos neutralizantes específicos en alto título, y en el siguiente estudio les muestro es cómo estos anticuerpos fueron evaluados en primates no humanos, fueron utilizados en macacos, pero en ellos se evaluó esencialmente el comportamiento de la droga, del suero experimental, los anticuerpos cuando se administraban, cómo subían en la sangre o cómo se comportaban, eso se llama la farmacocinética del producto, y después, desde el punto de vista experimental, si fueron capaces o no de estimular los órganos donde hay tejido células inmunológicas. En este caso fue el vaso. En la foto A es un vaso de macaco que le fue infundido, fue solución fisiológica, es decir, no se le colocó ningún tipo de anticuerpos, y vemos las células inmunes agrupadas en pequeños nodos, pero a los macacos a los que se le administró anticuerpos, vemos cómo estos nódulos están muy desarrollados, las células inmunes se dirigen allí, están muy activadas. Entonces, estos estudios, que son estudios en fase 1, son estudios de fase 1, y qué es lo que vemos con este tipo cuando buscamos suero hiperinmune, vamos a encontrar cualquier cantidad de estudios en ratones Balcé, en cobayos, en primates no humanos, en cualquier cantidad de animales. Es decir, esa fase en SARS-CoV y en ébola, en este tipo de investigación, se quedó en fase 1. Fíjense lo difícil, lo lento que ha sido el desarrollo en este tipo de enfermedades que tienen una menor tasa de transmisión y que ha permitido a los investigadores y a las autoridades sanitarias mantener la cordura. Y fíjense lo lento que ha sido el desarrollo de este tipo de opciones terapéuticas. Ya en el 2020 vemos este primer reporte donde ya se está buscando obtener la región de unión de dominio del SARS-CoV-2, la proteína de la espiga, para producir los primeros lotes de suero hiperinmune. Aquí vemos la proteína de unión es una banda azul que se determina que es específica porque se unió a la proteína del huésped, que es la proteína C2, ¿ok? Que se ve como una franja roja, que estos caballos desarrollaron anticuerpos y que sucesivamente esos anticuerpos fueron probados con el antígeno y fueron capaces de inhibirlos, es decir, se pudieron producir anticuerpos neutralizantes. ¿Qué se ha hecho con eso? Argentina tiene un protocolo en este momento que ellos planteaban que iban a entrar en fase clínica para julio, sin embargo no han publicado más nada, donde ellos ya plantearon que han desarrollado un suero con anticuerpos específicos contra el receptor de unión de dominio de la glicoproteína de la espiga, que es esta zona, ¿ok? Que es la más antigénica del virus, de reconocer el virus, y demostraron que la pueden producir en alto título. ¿Cuál es la diferencia en obtener este tipo de anticuerpos desde el plasma de un ser humano al plasma de un caballo? Los volúmenes, las cantidades de anticuerpos a las que podemos acceder. No es igual obtener plasma de una persona que con una muy buena cosecha le podemos extraer 600 mililitros y cuántos anticuerpos de ellos serán neutralizantes, cuánta concentración habrá. En el trabajo que yo les mostraba,
en los que determinaron la concentración de anticuerpos, vimos que a algunos pacientes le pusieron plasma de personas que no desarrollaron títulos significativos de anticuerpos. Y está planteado la posibilidad de que las personas que hagan menos sintomatología en el contexto de esta infección probablemente desarrollen menos anticuerpos neutralizantes que las personas, porque tal vez hayan recibido menor carga viral, que las personas que hayan desarrollado una enfermedad más grave. Entonces, ese escenario ya nos limita el donante que podemos escoger. ¿Ok? ¿Qué tenemos en Venezuela actualmente? A pesar de lo que se planteó en esta rueda de prensa, donde se planteó que se estaba desarrollando anticuerpos en suero equino, pues realmente yo conversé con algunas de las personas que están involucradas en ese proyecto, y eso es como llamamos a veces cuando estamos diseñando algo, unos bosquejos, ¿ok? Hay unos bosquejos porque ellos tienen la experiencia en la producción de suero antiofídico, de suero antiescorpiónico. Es un bosquejo. No hay ningún, en este momento, protocolo formal en desarrollo. ¿De qué tenemos un protocolo? Tenemos un protocolo en Venezuela para plasma de convalecientes, para el tratamiento de COVID. Ya se han hecho algunas transfusiones en personas enfermas. El objetivo de este protocolo, el objetivo primario, es proveer la accesibilidad del plasma de convaleciente a los hospitales para pacientes con COVID-19 moderados a severos. Ellos quieren medir cuántos donantes van a captar, las características de los donantes, las características de los hospitales a participar y, por supuesto, las características de los pacientes transfundidos. Su objetivo principal es evaluar los eventos adversos. Y en un segundo momento, evaluar adicionalmente o como objetivo secundario o terciario, evaluar la efectividad. Pero lo más importante es evaluar la frecuencia de eventos adversos. El protocolo para plasma convaleciente está publicado. No tengo la data de cuántos donantes van hasta ahora. Me habían dado la data de algunos donantes que participaron en el Banco Municipal de Sangre, pero ahorita están incorporados Zulia, Táchira y Yaracuy. Entonces, las personas encargadas de este protocolo pues no tienen todavía claro cuántos donantes han logrado recuperar, cuántas donaciones han logrado recuperar en otros estados fuera de Caracas. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre ambas metodologías, o las similitudes? Las dos confieren inmunidad pasiva. Ya les decía, la ventaja de la inmunidad pasiva, la inmediatez. La desventaja de la inmunidad pasiva, la duración. Especificidad en el plasma de convalecientes variable, como vimos. Nosotros allí no podemos identificar cuántos anticuerpos son neutralizantes y cuántos no, aun cuando medimos anticuerpos antineutralizantes, ahí también hay anticuerpos no neutralizantes en ese plasma. Mientras que el suero equino hiperinmune es una inmunoglobulina dirigida contra las proteínas virales. La obtención en el plasma de pacientes convalecientes es inmediata, más allá de la parte técnica en los bancos de sangre. El suero equino hiperinmune tendría largos tiempos de procesamiento, pero se puede producir en forma masiva, que es el siguiente punto. La producción de plasma de convalecientes es limitada, la producción de suero equino hiperinmune es masiva. Y otra cosa que no había comentado es que lo que plantean los investigadores es que las inmunoglobulinas desde suero hiperinmune tienen 50 veces más reactividad contra los antígenos que las inmunoglobulinas de plasma de convaleciente. Las concentraciones o los títulos de anticuerpos van a ser variables en el plasma de convaleciente y los efectos adversos del plasma van a estar asociados a las transfusiones convencionales. En el suero equino hiperinmune, nuestro temor, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, tipo 3, o sea, sobre todo la enfermedad del suero, que según este protocolo en Argentina, plantean que prácticamente se erradican las reacciones de hipersensibilidad por la altísima purificación, según ellos, de estos anticuerpos dirigidos específicamente contra la proteína de la espiga. En cuanto a la credibilidad o al apoyo que tienen una u otra, los estudios con plasma de convalecientes son más de 100, con suero equino hiperinmune realmente un solo trabajo que dice que ya va a entrar en fase clínica. Hay por ahí un reporte de Brasil, pero no es un protocolo como tal.
Y bueno, la diferencia entre plasma y el suero hiperinmuno o la administración de una inmunoglobulina es que de repente el plasma también incluye otros componentes, puede dar beneficios adicionales como los electrolitos, algunas otras proteínas, eh, etc. Hasta el momento, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Finalmente, estas estrategias de inmunoterapia lo que hacen es apoyar al sistema inmune, lo que buscan es dar apoyo al sistema inmune, mientras el paciente por sí mismo es capaz de defenderse de la infección. ¿Qué me gustaría que tomaran para llevar? Hasta el momento no hay tratamientos específicos, hay múltiples alternativas, todo esto es experimental y requiere trabajo bien diseñado para argumentarlos con propiedad. Los beneficios en la investigación experimental siempre deben superar los riesgos, no debemos desesperarnos, se está impulsando, se está empujando la barra, se está forzando la barra, sobre todo en el tema de la vacuna, y esto es algo sumamente delicado. Y bueno, como decía el señor Pope, el conocimiento científico pues es perfectible, podemos mejorarlo, podemos perfeccionarlo. Yo creo que lo que más me gustaría que se llevaran es la palabra mágica en este momento es solidaridad. Solidaridad para con todas estas personas que muchos están enfermos y ocultan la información por temor, porque se ha satanizado la infección, y si realmente el plasma convaleciente es efectivo, pues necesitamos muchísima solidaridad de las personas que hayan sufrido la infección. No quiero terminar sin darle las gracias a nuestros estudiantes de posgrado y a sus adjuntos en las emergencias que están dando la cara contra ese enemigo invisible que está allí. ¿Ok? Muchísimas gracias a ellos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Merindia Aguiar por esta excelente exposición, muy completa y didáctica, ¿no? Especialmente para el grupo de estudiantes de pregrado que nos están acompañando. Por ahí recibe las felicitaciones de varios de los asistentes, el doctor Ocardo, te felicita, el doctor Franzo Taiza y los estudiantes también, Miluska, varios. Si hay alguna pregunta, bueno, este es el momento. Por acá, Roger Alexander. ¿El suero hiperinmuno se puede realizar a partir de sangre de personas convalecientes? Sí, se puede obtener, pero no en grandes volúmenes. Se puede obtener de suero de personas convalecientes también. Ok. De hecho, se obtendrían como anticuerpos monoclonales. Ok. Felicitaciones a Alexandro Guerrero. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que la conferencia nos dice que hay una realidad, ¿no? Hay muchas expectativas con respecto al tratamiento con plasma hiperinmune, plasma de convaleciente, pero hay una realidad que todavía no hay evidencia importante, evidencia dura, como se dice, para la utilización a la escala que muchas personas quisieran, ¿no? Y lo otro que creo que has destacado allí es que la situación es una situación que requiere la solidaridad, que el gremio médico está muy comprometido. Cada día estamos viendo colegas enfermos. Ayer, anteayer, 2 colegas aquí tratando en mi zona de conseguirle espacio, sitio en algún hospital, que ni siquiera había gasolina para llevarlos a Caracas. Entonces, hay una situación muy dura, compleja, y el espíritu del venezolano, la colaboración, solidaridad es importante. Bueno, creo que no hay mayores preguntas. El doctor Arroyo, excelente y didáctica conferencia. Adriana Tai. Gracias. Fran Otaiza, saluda. Y bueno, sí, estas actividades se mantendrán. Acá hay una pregunta: experiencia de plasma convaleciente en hospitales de Venezuela en pacientes con COVID. Creo que la doctora ha dicho que todavía no hay una data para hablar con propiedad, ¿no? No hay una data importante. Mira que me dirigía a las personas involucradas con el protocolo en banco de sangre. Han recaudado más o menos, habían recaudado aproximadamente 10 donaciones, de las cuales una era una persona que recurrió en la donación, volvió a donar. Pero, y ahora, ¿cuál es el seguimiento en el tiempo? ¿Cómo se están comportando los pacientes que lo recibieron? Asumo que el protocolo abarca todo eso, pero no tenemos mayores luces al respecto.
Y con respecto al suero hiperinmune, pues realmente es un esbozo, como te decía, un bosquejo de una idea. Realmente no hay un proyecto ni siquiera formal sobre la mesa. También le escribí a uno de los involucrados directamente, me dijo, no, esto se filtró, o sea, un esbozo de algo que se plantea que se puede hacer acá también porque tenemos la experiencia y se planteó como un hecho. Bueno, muchísimas gracias, Pero fue algo Amerina. que generó ruido. Sí, sí. Por eso es tan importante esta Gracias a conferencia. ustedes por permitirme el espacio. Muy bien, la conferencia queda grabada y va a estar colocada en el sitio de YouTube de la escuela. Los invito a los que quieran verla. Bueno, muchísimas gracias. Doy por cerrada la conferencia.